Vamos a resolver el problema número 2 de la guía de amplificadores operacionales, en el cual tenemos que encontrar cuál es la tensión de desajuste a la salida y la transferencia del circuito respecto de sus dos entradas hasta la salida. Primero voy a calcular la transferencia del circuito y lo voy a hacer utilizando superposición, es decir, voy a encontrar la salida cuando solamente se tiene presente un generador de entrada, luego la salida cuando se tiene solamente el otro y finalmente voy a sumar los dos resultados. Como yo puedo ver que este amplificador amplifica el generador B2 hasta este punto, voy a definir a la salida de este amplificador el nodo BA y lo voy a usar para encontrar la transferencia desde B2 a B0. Asumo que B1 está cortocircuitado, es decir que acá tengo masa, y puedo inferir directamente que la tensión BA va a ser igual a 2 veces la tensión B2, porque si se fijan este es un amplificador en configuración no inversora con la resistencia de realimentación y la que está en la entrada inversora iguales. Por lo tanto puedo decir que BA va a ser siempre igual a B2 por 2. 1 más R sobre R, ¿sí? B2 por 2. Ahora B0 depende de BA cuando B1 es 0, también a través de un amplificador, pero ahora que está en configuración inversora. Fíjense, si esta es la entrada del amplificador, tengo la resistencia de entrada que es R y la resistencia que realimenta que también es R. Puedo decir que B0 es igual a la tensión BA por la ganancia de este amplificador, que será menos R sobre R, es decir, menos 1. Directamente puedo inferir que B0 va a ser igual a menos 2B2 cuando B1 vale 0. Ahora voy a hacer el caso contrario, voy a asumir que B2 está cortocircuitado, entonces la tensión del punto BA va a ser nula y voy a calcular la transferencia desde B1 hasta B0. En este caso, bueno, tengo un amplificador donde al estar esta resistencia a masa, es un amplificador en configuración no inversora, cuya ganancia desde B1 hasta B0 es justamente 1 más R sobre R, es decir 2. B0 es igual a 2 veces la tensión B1. Ahora que ya tengo la transferencia desde B2 a B0 y la transferencia desde B1 a B0, puedo encontrar la transferencia total, que será la suma de las dos. B0 es igual, saco factor común el 2, a 2 B1 menos B2. Es decir que tenemos un amplificador diferencial, amplifica la diferencia entre las dos tensiones. A su vez también podemos ver que tenemos una alta impedancia de entrada desde cualquiera de los dos generadores, porque estamos entrando a un amplificador no inversor desde cualquiera de las dos entradas, ¿no es cierto? Ahora que ya tenemos la transferencia, vamos a pretender calcular la tensión de desajuste, es decir, queremos saber cuál es el rango de tensiones de salida en continua que puedo llegar a tener en este circuito cuando no tenga tensión de entrada. Idealmente, si B2 y B1 son 0, yo esperaría que, según la ley que describe este circuito, la tensión de salida sea también 0, pero bueno, eso no va a ser tan así debido al desajuste propio de los operacionales. Entonces voy a calcular
la transferencia desde cada una de las fuentes de desajuste hasta la salida B0, y en función de eso voy a ver o a obtener o a calcular cuál es la tensión B0 máxima y mínima que puedo llegar a tener en el circuito. Las fuentes de error nosotros las modelamos como generadores de corrientes que salen desde las entradas de los operacionales y también como un generador de tensión en cada una de las entradas no inversoras de ambos operacionales. Nuevamente lo voy a hacer por superposición y voy a empezar con las fuentes de desajuste del primer operacional. Por ejemplo, la fuente de continua BOS1 que aparece en la entrada no inversora del operacional 1. Entonces, si todas las entradas del circuito son 0, esta tensión es 0 y puedo ver que tengo BOS1 como entrada de un amplificador en configuración no inversora. Es decir, que B0 en este caso va a ser menos 2 veces BOS1 por como yo la definí. B0, en realidad estamos hablando solamente de continua, ¿no es cierto? Es un problema de continua este del desajuste. B0 va a ser igual a 2 veces la tensión BOS1, que por la polaridad con la que yo la definí será, bueno, menos BOS1. Si ahora considero la corriente de desajuste, modelada como una corriente que sale de la entrada no inversora y a la que llamo IB1, porque es del operacional 1, y le pongo el superíndice más porque es el que se modela en la entrada no inversora, puedo ver que como acá tengo un camino de impedancia nula, esta corriente va a circular por esta rama sin producir ninguna caída, es decir que esta fuente de desajuste no se transfiere a la salida, ¿sí? Por más que tenga este generador de corriente acá, la tensión en este punto sigue siendo 0 cuando no está la tensión de desajuste, cuando no está B1 y cuando no está B2. Ahora lo que voy a hacer es entonces modelar la corriente de desajuste. En este caso le voy a llamar IB1 menos porque está en la entrada inversora. ¿Y qué puedo ver? Puedo ver, por ejemplo, que la tensión en la entrada no inversora es 0 porque está conectada directamente a masa, y el operacional es un operacional ideal porque sacamos hacia afuera las fuentes de error, es decir que la tensión en la entrada inversora también es 0. 0 en este punto y 0 en este punto, porque BA vale 0, me indican que no puede haber corriente a través de la resistencia que tengo acá a la izquierda. De modo que toda la corriente IB1 menos tiene que circular desde la salida del operacional hacia el generador a través de la resistencia R, que tiene que cerrar sí o sí esta malla. De modo que entonces tengo una caída más menos en la resistencia R, que es la que va a fijar la tensión de salida. La tensión de salida va a tener que ser R, porque en este punto la tensión es 0, va a ser R por la corriente que circula por acá, que es IB1 menos. Entonces ya tengo la transferencia de todas las fuentes de desajuste del primer operacional hasta la salida. Voy a hacer lo mismo pero con las fuentes de desajuste del otro operacional. Las voy a sumar, no, las voy a calcular acá abajo, aparte. B0 en función de las fuentes de desajuste de este otro operacional.
Y el proceso es similar, salvo que en principio vamos a calcular la tensión de desajuste en BA, y yo sé luego que la tensión B0 es menos la tensión BA, porque desde acá hasta la salida tengo un amplificador que gana -1, ¿sí? Esta configuración inversora. Entonces ya voy a decir que toda la tensión de desajuste B0 será -1 por la tensión de desajuste que haya en BA. Y nuevamente vamos a empezar a estudiar las razones del desajuste según nuestro modelo. Una es la fuente de continua, que ahora se llamará POS2 porque es del segundo amplificador operacional, y la tensión BOS2 hasta BA se amplifica a través de una configuración no inversora. Por lo tanto, la tensión BA será menos 2 BOS2. El 2, bueno, justamente porque este amplificador no inversor gana 2, y el menos se debe a que la tensión en la entrada no inversora es justamente menos BOS2 por cómo puse yo mi fuente de continua de desajuste. Ahora voy a modelar, o voy a calcular la tensión de desajuste que me genera en BA la corriente IB2 más de mi modelo. Y nuevamente, si B2 vale 0, esta corriente IB2 se está tomando de un punto que es directamente masa, es decir que no voy a tener ninguna tensión generada por esta corriente. Por lo tanto, este generador de corriente no me produce ningún desajuste en este punto, y por lo tanto tampoco en la salida. Sí me va a producir desajuste el generador de corriente que tengo acá, el que yo llamo IB2-. Nuevamente el análisis es similar. Si la tensión de este punto es 0, como este amplificador operacional es ideal, la tensión en este punto también es 0. Si tengo 0 acá y 0 acá, no puede haber corriente por la resistencia R. No queda otra posible solución física que la corriente IB2- circule a través de la resistencia R, es decir, que se cierre completamente a través de esta malla. Por lo tanto, se va a producir en la resistencia R una caída más o menos en este sentido. Si la tensión vale 0 en este punto, la tensión BA será R por IB2-. Juntando las dos soluciones, ¿sí? Sumándolas, le voy a llamar a esta de 0 desajuste debido al operacional 1 y a esto debido al operacional 2. Obtengo que la tensión de desajuste de salida es igual a menos 2 BOS1 más 2 BOS2 más R y B1 menos más y B2-. Perdón, este más en realidad es un menos debido al menos que tengo acá adelante. Y B2-. Entonces, ahora tengo ya la tensión de desajuste de salida en función de las posibles fuentes de desajuste de este circuito.
lo que tendré que estudiar es cuánto puede ser la máxima tensión de desajuste y la mínima tensión de desajuste que puedo tener en la salida. Ya ahora sí, en función de los parámetros que me da el fabricante de estos operacionales, que son VOS máximo es de 1 milivolt y B es de igual a 70 nanoamperes y la corriente de desajuste es igual a 10 nanoamperes. ¿Qué nos dicen estos datos? Nos dicen que cada una de las corrientes de base va a ser de alrededor de 70 nanoamperes, pero que pueden variar en un rango de 10 nanoamperes. Y la tensión de desajuste puede variar en un rango de más o menos 1 milivolt. Es decir, que VOS1 en módulo va a ser menor o igual a 1 milivolt. Lo mismo va a pasar con VOS2. VOS2 en módulo va a ser menor o igual a 1 milivolt. Y análogamente a esto puedo estudiar qué va a pasar con cada una de las corrientes de base. IB1 más, por poner un ejemplo, va a ser igual a 70 nanoamperes más menos, porque puede variar en un rango de 10 nanoamperes, así que será 10 nanoamperes dividido 2. Y lo mismo con todas las corrientes de base de desajuste. Luego, como todas las variables ¿sí? pueden tomar valores dentro de un margen, entonces para encontrar el valor máximo y mínimo que puede tomar la tensión de salida, voy a tener que maximizar esta función y minimizar esta función. Por ejemplo, tratemos de encontrar el máximo valor que puede tomar B0. Para encontrar el máximo valor que puede tomar B0, voy a maximizar todos los términos positivos de la función y voy a minimizar todos los términos negativos de la función, de modo que el valor sea el mayor posible. Este término, por ejemplo, menos 2 VOS1, lo maximizo haciendo VOS1 lo más chico posible. ¿Y cuál es el valor más chico posible que puede tomar VOS1? Bueno, es justamente menos 1 milivolt. Es decir, que maximizar este término es igualarlo a 2 milivolts. Lo mismo con este otro. Para maximizarlo debo maximizar ahora VOS2 porque aparece sumando. ¿Cómo maximizo VOS2? Haciéndolo igual a 1 milivolt. Entonces este término aporta más 2 milivolts. Sumemos acá más R. El término IB1 menos tiene que ser maximizado y el término IB2 menos tiene que ser minimizado. ¿Cuál es el máximo valor que puede tomar IB1 menos? Al igual que todas las otras. El máximo valor que puede tomar es 70 nanoamperes más 10 nanoamperes sobre 2. Y a esto le tengo que restar el mínimo valor que pueda tomar IB2 menos. El mínimo valor que puede tomar IB2 menos, a lo mismo que IB1 más, es 70 nanoamperes menos 10 nanoamperes sobre 2. Por lo tanto, ya puedo encontrar cuál es el máximo valor que puede tomar B0.
Estos 70 nanoamperes se cancelan con estos 70 nanoamperes, estos se suman y entonces tengo VO max igual a 4 milivolts más la resistencia R es de 100K por 10 nanoamperes, me va a dar 1 milivolt. Esto es igual entonces a 5 milivolts. Haciendo un proceso análogo para buscar el mínimo valor de tensión, voy a llegar a que VO mínimo es igual a menos 5 milivolts. Por lo tanto, de estas dos soluciones, puedo encontrar que el módulo de VO va a ser menor o igual a 5 milivolts de continua a la salida cuando no hay señales de entrada. Es decir, que cuando no hay tensión de entrada, puedo esperar tener hasta 5 milivolts o menos 5 milivolts en la salida. Si esto es mucho o es poco, dependerá de la aplicación que estemos utilizando. Por ejemplo, si quiero amplificar una señal de alterna, una señal diferencial de alterna, por lo tanto no me va a interesar la continua, entonces esto no me va a afectar en nada, será filtrada la continua a la salida de este operacional, entonces el desajuste no va a ser un problema. Pero si por ejemplo estoy amplificando la señal de un sensor que varía muy lentamente, que podemos asumir que la señal es prácticamente continua, entonces hay que ver si la salida que da la amplificación de la señal del sensor es del orden de la tensión de desajuste. Si es del orden de la tensión de desajuste, bueno, el problema del desajuste será importante y tendremos que ver cómo lo abordamos. Si por ejemplo fuese muchísimo mayor la tensión de salida a la tensión de desajuste, quizás podríamos obviarlo. Entonces, es un problema que hay que tener en cuenta, y si es importante o no dependerá de nuestra aplicación, y sabiendo cómo se aborda y cuánto puede llegar a valer, entonces podremos tomar decisiones en nuestro diseño. Lo último que tenemos que estudiar para terminar de resolver el ejercicio entonces es cómo varía el desajuste en función de la temperatura. En el enunciado tenemos ciertos valores de variación o de sensibilidad de todos estos factores de desajuste respecto de la temperatura. Entonces tendremos que encontrar cómo V0 varía respecto de la temperatura. Lo que voy a hacer es reescribir esta ecuación, pero ya en función de VOS y V e IOS. Dijimos que VO va a ser en módulo menor o igual al mayor valor que pueda tomar esta función. El mayor valor que se daba cuando se maximizaban los términos positivos y se minimizaban los negativos. Entonces, de estos dos términos iniciales obtengo 4 VOS más R por la suma de esto maximizado menos esto minimizado. Maximizar esto es IB más IOS sobre 2, minimizar esto es IB menos IOS sobre 2. Cuando se restan entonces, se restan las IB y me queda 2 veces IOS sobre 2. Entonces, ¿cómo calcular cómo varía V0 respecto de la temperatura? Voy a decir que la derivada de V0 respecto de la temperatura va a ser igual
a la derivada de B0 respecto de VOS por la derivada de VOS respecto de la temperatura, más la derivada de B0 respecto de IOS por la derivada de IOS respecto de la temperatura. Entonces con esto ya vamos a encontrar cómo varía B0 respecto de la temperatura. La derivada de B0 respecto de la temperatura será dB0 sobre VOS, que es 4, por la variación de VOS respecto de la temperatura, que es un dato del enunciado, que son 10 microvolt por grados centígrados, más la derivada de B0 respecto de IOS, que es R, por la derivada de IOS respecto de la temperatura, que en nuestro problema es 10 picoamperes por grado centígrado. Esto nos da un total de 40 micro más 200K por 10 pico, son 2 micros, 42 microvolt por grado centígrado. Entonces pudimos calcular la transferencia del circuito, es decir, la salida en función de sus entradas, la máxima tensión de desajuste que podemos esperar y también cómo esperamos que esa tensión de desajuste pueda variar respecto de la temperatura.